Buenos días, doctor. El día de hoy el grupo número 7 va a desarrollar el tema presión atmosférica. La presión atmosférica es el peso de la columna de aire que hay sobre cualquier punto o lugar de la Tierra, y es por tanto el peso por unidad de superficie. Los científicos establecieron la presión atmosférica normal como la presión al nivel del mar. Este valor es igual a 101.325 pascales, que equivale a 760 milímetros de mercurio o una atmósfera. Estas son unidades que se usan para medir la presión, pero también se usan bares, milibares y torriceles. Fórmula de la presión atmosférica. Para calcular la presión atmosférica es necesaria la fórmula hidrostática, donde PA es la presión ejercida. Esta es igual a P, la densidad del fluido, por G, que es la gravedad, y por H, que es la profundidad. Instrumentos para medir la presión atmosférica. El instrumento para medir la presión atmosférica es el barómetro, y existen dos tipos de barómetro. El barómetro de mercurio, que es aquel donde el tubo se llena de mercurio cuyo nivel sufre variaciones según el peso de la columna de aire, y el barómetro de arenoide. Esta cápsula se contrae cuando hay mayor presión o se expande cuando hay menor presión, lo que impulsa el movimiento de engranajes. Efecto de la presión atmosférica en el ser humano. Podemos ver que cuando se generan cambios en la presión, también se generan cambios en la fisiología humana. Por ejemplo, en la altura, donde la presión atmosférica es menor, las personas que viven ahí tienen un conteo de glóbulos rojos menor, debido a que al haber menos presión, la concentración de oxígeno baja y el cuerpo trata de compensar generando más eritrocitos o glóbulos rojos. Y cuando la presión baja, aunque sea por poco tiempo, la gente puede experimentar dolor de cabeza, cara y malestar general. Además, se empeoran los problemas del sistema respiratorio y otorrinolaringológico. Y también se generan cuadros de barotrauma, o sea, aerotitis, aerosinusitis, aerodontalgia y baropatía abdominal. Y cuando la presión se eleva, podemos ver que en el cuerpo se expande el aire de los pulmones, oídos y fosas nasales, afectando estos. También afecta a las personas con presión arterial alta, sobre todo. ¿Qué afecciones produce la presión atmosférica? Comenzamos con el barotraumatismo del oído, el cual es una lesión provocada por la diferencia de presión entre la parte interna y la parte externa del tímpano. Como observamos en el esquema, la trompa de Eustaquio ayuda a mantener la presión del aire equilibrada. De estar bloqueada, el aire no alcanzaría el oído medio, disminuyendo la presión. Si esta presión del aire es menor a la del oído medio, producirá el abombamiento del tímpano. Tal diferencia de presión causa dolor o puede lesionar el tímpano. Acerca de los síntomas, se presenta hipoacusia o pérdida auditiva, dolor en uno o ambos oídos, e incluso hemorragias del oído y nariz. El diagnóstico será llevado por el otorrinolaringólogo, ayudándose del otoscopio. Será necesario realizar una serie de pruebas audiológicas que permitirán medir el grado de pérdida auditiva, las cuales son audiometría tonal, audiometría vocal y timpanometría. Dentro del tratamiento se suministrarán antiinflamatorios, corticoides si el cuadro es intenso y vasoconstrictores nasales. En caso de infección, antibióticos. Como prevención está la maniobra de Valsalva y Toynbee. Cardiopatía coronaria. Es un estrechamiento de los vasos sanguíneos que suministran sangre y oxígeno al corazón. Un estudio prospectivo en el que durante 10 años se siguió a hombres entre 25 y 64 años detectó una relación entre la presión atmosférica y la tasa de episodios coronarios. En concreto, se asociaba a un 11% de incremento en la tasa de episodios coronarios totales, un 18% en las muertes coronarias y un 7% en la incidencia de infarto. Las condiciones meteorológicas más desfavorables en cuanto a incidencia de infarto de miocardio combinaban temperaturas relativamente bajas, alta humedad y baja presión atmosférica. Los síntomas son dolor en el pecho, falta de aire, fatiga, ataque cardíaco. El diagnóstico se le realizan las siguientes pruebas: electrocardiograma, ecocardiograma, prueba de esfuerzo. El tratamiento de la enfermedad de arterias coronarias suele implicar cambios en el estilo de vida, como dejar de fumar, comer saludable y hacer más ejercicio. Algunas veces se necesitan medicamentos y procedimientos. Hemorragia intracerebral. La presión arterial también puede verse afectada por un cambio repentino en los patrones meteorológicos como un frente o una tormenta. El cuerpo y los vasos sanguíneos pueden reaccionar a los cambios abruptos de la humedad, presión atmosférica, nubosidad o viento de la misma manera que reacciona el frío.
Esto quiere decir que hay una ruptura de un vaso sanguíneo que ocasiona sangrado en el cerebro. Esto sucede ya que aumenta la velocidad de la respiración, el volumen del aire inspirado, provocando una hiperventilación. Aumenta el ritmo cardíaco y el flujo de salida de la sangre, y a su vez incluso el organismo produce más glóbulos rojos y hemoglobina. Para mejorar la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre, esto va a ocasionar una protuberancia normal en los vasos sanguíneos, por lo que va a suceder un aneurisma en el vaso sanguíneo, ya que ocasiona una hemorragia. Este tema es muy delicado, ya que tiene secuelas muy graves, especialmente motoras y psicomotrices. La hemorragia cerebral necesita un tratamiento de emergencia. Generalmente consiste en administrar medicamentos y hacer un seguimiento de la unidad de cuidados intensivos. En algunos casos puede ser necesario hacer una cirugía para aliviar la presión alrededor del cerebro y con esto no aumentar las secuelas que tendrá un paciente. Por último, las conclusiones, que serán de acuerdo a lo más resaltante de la exposición. Primero, la definición de presión atmosférica. La presión atmosférica es la fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire de la atmósfera sobre la superficie terrestre. La unidad que se utiliza según el sistema internacional es el pascal, pero también encontramos los bares, atmósferas y milímetros de mercurio. El instrumento que se emplea es el barómetro. Por otra parte, la presión atmosférica varía de acuerdo a la altura. A mayor altura, menor presión. Y si te encontrases a nivel del mar, habría aún mayor presión atmosférica. Algunos síntomas que las personas pueden experimentar debido a variaciones de la presión atmosférica son: si la presión baja, dolor de cabeza, malestar general, y si la presión sube, afecta oídos, sistema respiratorio, pulmones, fosas nasales y personas con presión alta. También algunas enfermedades a causa de la variación de la presión atmosférica son el barotraumatismo del oído, que provoca dolor de oído o daño en el tímpano, cardiopatía coronaria, estrechamiento de los vasos sanguíneos que suministran sangre y oxígeno al corazón, hemorragia intracerebral, ruptura de aneurismas debido a elevada presión atmosférica. Finalmente, la aplicación principal que encontramos de la presión atmosférica con la medicina es que una disminución de la presión atmosférica trae consigo una disminución de la presión parcial de oxígeno y disminuye el paso de oxígeno a la sangre. Como se observa en el gráfico, mayor altitud, menor presión atmosférica y menor concentración de oxígeno. Esta situación la veremos al realizar nuestro serum al ir a centros de salud en zonas altas, donde la saturación de oxígeno de los pacientes será menor a la normal, pero esto es debido a mayor altitud en la que se encuentra. Por eso debemos conocer de estas variaciones y evitar dar un mal diagnóstico. Muchas gracias por su atención.